Hola, ¿qué tal? Continuemos con nuestras actividades escolares. El día de hoy trabajaremos con la sesión número 2 de esta secuencia de actividades del bloque temático número 4. Es turno de un tema referente a la Revolución Mexicana, es un hecho histórico, me refiero a la Constitución de 1917, así que comenzamos. Bien, el día de hoy voy a presentar el tema de la siguiente manera. Estamos estudiando el bloque número 4, se titula La Revolución Mexicana, la creación de instituciones y el desarrollo económico. El tema, la Constitución de 1917. El aprendizaje esperado está vinculado con la sesión número 1, que consiste en explicar la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Ayer fue el turno de el proceso histórico revolucionario y hoy es el turno de la Constitución de 1917. Entonces, vamos a comprender primero que lo que estamos analizando son periodos históricos, es decir, tenemos un proceso de larga duración que tiene que ver con la transformación del Estado Nacional Mexicano entre 1910 y 1982. Ese es el periodo de larga duración. Tenemos algunas coyunturas de mediana duración, la Revolución Mexicana, la etapa de reconstrucción, el cardenismo y luego el proceso de industrialización. Tenemos puntos de cambio y continuidad. Un cambio, por ejemplo, la transición política de 1910 con la Revolución Mexicana y el Plan de San Luis. La de 1920 con la transición política en un gobierno de caudillos, la presidencia de Álvaro Obregón. La transición política de 1934 con el olvido de los caudillos revolucionarios y la aparición del presidencialismo de la mano de el PRM con Lázaro Cárdenas del Río. Y en 1940 comenzamos con el primer trasfondo de carácter o transformación de carácter productivo en el país con la creación de un modelo económico denominado sustitución de importaciones que intentó industrializar y transformar el país, que se ve reflejado específicamente en 1946 con la llegada del primer presidente no militar, Miguel Alemán Valdés, y la aparición del desarrollo estabilizador. Pero bueno, esto es un bosquejo general de lo que estaremos trabajando o estudiando a lo largo de este bloque temático. Entonces, nos encontramos en la Constitución de 1917 y sabemos que se ubica en la tercera etapa de la Revolución Mexicana, titulada Revolución Constitucional. Recordemos un poco, se crea la Convención de Aguascalientes, producto de la instauración del gobierno de Victoriano Huerta y del levantamiento armado a través del Plan de Guadalupe. Esta Convención de Aguascalientes intenta imponer en la presidencia de la República a un presidente que no obedezca a liderazgos revolucionarios. Eh, Como lo comentamos ayer abiertamente, pues Venustiano Carranza no está de acuerdo con la convención y este momento tiene dos revoluciones mexicanas. Los que apoyan a Venustiano Carranza, denominado Ejército Constitucionalista, y los que apoyan este, a los convencionistas, Villa, Zapata y demás líderes revolucionarios que parecían ser mayoría. Entonces, para 1917, Carranza, para disminuir la fortaleza de villistas y zapatistas y darle legitimidad a su gobierno, promulga la Constitución, específicamente el 5 de febrero de 1917.
De esta manera, recordemos que a lo largo de la historia de nuestro país han existido 5 constituciones políticas. De hecho, está la Constitución de 1917, es la sexta, que por cierto se ha reformado en 200 ocasiones, o en más de 200 ocasiones, para ser un poquito claro. La primera constitución fue la de Cádiz de 1812, a propósito del cautiverio del rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte, y que mientras los novohispanos se sienten descobijados por la falta de su monarca, pues acuden a las Cortes de Cádiz, creando juntas patrióticas y estableciendo una constitución que gobierne las colonias americanas en la ausencia del rey Fernando VII y rompiendo con el gobierno de los gachupines, es decir, ese gobierno que era administrado por Napoleón. La segunda constitución es la de Apatzingán, promulgada en 1814 por José María Morelos y Pavón. Tiene un propósito claro: gobernar los estados que se encuentran bajo el dominio de los insurgentes. Es más, el Congreso Constituyente de Apatzingán se encuentra moviéndose de un lugar a otro con la Constitución. De hecho, también es un deseo de Morelos que la Constitución de Apatzingán se convierta en el eje rector del país si se llegase a consumar la independencia. Tristemente, él no ve concluir el movimiento insurgente ni tampoco imponer la Constitución del 24, ya que México tiene una junta provisional en 1820. El segundo momento importante de la historia de las constituciones políticas del país lo tiene la Constitución de 1824, Corte Federal, en esta pugna entre centralistas, federalistas, republicanos y monarquistas por establecer una constitución que impere y conduzca de manera clara al país en sus primeras décadas de vida independiente. Parece ser la respuesta lógica. Tanto es así que en ella se establece una república federal representativa y popular con una división de 19 estados, 5 territorios. Se abole la esclavitud, hay una división de poderes para así equilibrar el mandato, ¿no? Y existe obviamente ya la bueno, el Supremo Tribunal de Justicia con diputados y senadores que intentan generar cierta o compensar el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. En 1836 aparece una aventura llamada Siete Leyes. Valentín Gómez Farías la encabeza. El mismo Antonio Ceferino López de Santa Anna la promueve. De hecho, estas 7 leyes provocan entre sus demandas el estado de Texas o la provincia de Texas, que en ese entonces pertenecía a Tamaulipas, de hecho era Coahuila y Texas. El territorio se separe de México. Un pretexto, ya analizamos ese periodo. De hecho, dura muy poquito tiempo la Constitución del 36. No suele, el mismo Antonio López de Santana llega a la presidencia y vuelve a reconsiderar la Constitución de 1824 en el periodo santanista. Después crean una constitución en 1847 de nueva cuenta de corte centralista, denominada Bases Orgánicas, que pretende una vez más centralizar el poder y que desafortunadamente no entra tanto en vigor porque México vive entre 1846 y 1848 la intervención norteamericana y se tiene que retomar la Constitución de 1824 para resolver los conflictos por lo bien organizada que se encontraba. Y en 1857 los liberales, de la mano de Ignacio Comonfort y el grupo de Toby de Juárez, me refiero a Sebastián Lerdo de Tejada, al mismo eh, José María Iglesias, ¿cómo se llamaba el gobernador de Guanajuato? Manuel Robledo, no, Manuel Doblado.
pues encabezan una constitución política de corte federal que aglutine las denominadas leyes de reforma, y me refiero a la ley de desamortización de bienes eclesiásticos y comunales, la ley Juárez, que tiene que ver con la eliminación de algunos fueros, tanto eclesiásticos, militares, como algunas otras corporaciones, específicamente los comerciantes y mineros. La ley Iglesias, para evitar que la población tuviera compromisos obligados con la iglesia para el pago del diezmo específicamente. La ley del registro civil, etcétera. Esta constitución política provoca que en 1858 y 1860 se lleve la guerra de los 3 años. Bueno, pero es este sujeto, Venustiano Carranza, quien en 1917 y entre sus proyectos de nación está incluir una constitución nueva que aglutine las demandas sociales y que sabe que ahí está lo clave de la Revolución Mexicana. Se da cuenta de los errores que comete Madero, entre ellos no cumplir las demandas del Plan de Ayala, en su artículo tercero, que era la repartición de tierras y resolver las problemáticas de la tenencia de la tierra en Morelos. Y entonces, para disminuir el poderío de villistas y zapatistas, implementa la Constitución de 1917 con 3 artículos, no, son 4 artículos particulares. El primer artículo es el tercero, que aboca a la aparición de la Constitución, a la educación de corte laico y gratuito y obligado eh, para todos los mexicanos, con la finalidad de abatir el analfabetismo que existe en el país. Es algo contradictorio Carranza, porque para 1918, es decir, un año después, elimina la Secretaría de Instrucción Pública que encabezaba Justo Sierra, ¿no? Y luego le da la Secretaría de Instrucción Pública a José Vasconcelos ya en 1919, pero como que no le agrada cómo funciona el asunto, así es que de todas formas fue letra muerta. El segundo artículo que se incorpora en la Constitución de 1917 es el artículo número 27, referente a la tenencia de las tierras, y establece el reparto agrario a través de ejidos, es decir, voy a entregarles extensiones de tierra a campesinos con una cláusula, y ese es el ejido, es decir, una extensión de tierra que no se puede vender. Sí se puede heredar, pero no se puede vender, para evitar los despojos. De hecho, el reparto agrario continuó hasta 1993 con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Fue parte del populismo presidencial que se gestó en México. Bueno, el tercer artículo es la aparición de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 123 especuló todas las prerrogativas laborales que demandaba la clase media mexicana y la clase obrera. ¿Sí? De ahí se desprende específicamente la Ley Federal del Trabajo. Horas de trabajo, vacaciones, indemnizaciones, derechos laborales. Es decir, la legislación laboral mexicana se instituyó en el artículo 123. Y por último, un artículo muy discutido que parece que no tiene tanto impacto, pero que después lo retoma Plutarco Elías Calles, y me refiero al artículo 130, sobre el papel que debe de manejar la institución religiosa respecto al Estado. Es decir, un papel desvinculado de los asuntos políticos del país. ¿Sí? A partir de ahí ya empieza a entenderse. Ya había un intento de la separación iglesia-estado en 1857 con las leyes de reforma, pero la situación del país no lo permitió. Entonces, 1917 es un año adecuado, la Revolución Mexicana es adecuada para intentar desvincular la iglesia del Estado. Después, Plutarco Elías Calles, en 1926, aplica a contrapelo la aplicación del artículo 26, 27 y 130 y le retira, ¿sí?, o nacionaliza
o se enajena de todas las propiedades de la iglesia e impide el culto. A este evento se le llama guerra cristera y lo analizaremos después. Ok, en este sentido, pues la Constitución Política de 1917 es importante porque cimienta las bases para edificar y conducir al país. Sigue estando vigente, de hecho, tiene como vigencia 102 años, de hecho 103 años considerando que ya ahora el 5 de febrero se celebra la promulgación de la Constitución Política y que por cierto tenemos un día de asueto, gracias a ello, para recordar, para inventar, reconstruir la historia y manejarla como parte de la memoria colectiva. Eso es identidad nacional. Ahora, es importante la Constitución de 1917, además, porque clarifica y resuelve de manera institucional la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, si comienza con Madero en 1910 y no está resuelta para 1916, es decir, ya tuvo 6 años de inestabilidad sin claridad, es la constitución política la que lleva al término la Revolución Mexicana y cimenta las bases de la edificación del Estado Nacional Mexicano con nuevas ideas. Tanto es así que lo que se plasma en la Constitución es innovador para ese momento. Es la primera constitución en el mundo que incluye demandas laborales de repartición de tierra, la institucionalización de la educación, garantías individuales que no se habían tocado del todo hasta ese momento. ¿Sí? Bueno, es así como terminamos nuestra sesión del día de hoy. Por favor, estén atentos a la actividad que se encuentra en el portal de Classroom. Cualquier duda, pregunta, pueden hacérmela llegar a través de los portales que utilizamos, específicamente el de Classroom. Nos vemos el día de mañana en la sesión de Zoom. Espero y tengan un guión, traigan consigo su libro, su libreta, un portafolio con todas sus actividades, un portafolio digital. Vamos a analizar en conjunto lo que hemos estado trabajando desde que nos enviaron a resguardarnos en nuestros hogares y darle forma, ¿no? Vamos a crear una mesa de debate, vamos a comentar, a explicar, a reflexionar, a discrepar y a llegar a conclusiones claras, ¿verdad? Voy a intentar refrescar sus aprendizajes esperados y si no, pues tener que hacer una realimentación o retroalimentación para llevar a buen puerto estas actividades. Les agradezco, les envío un saludo cordial. Nos vemos mañana en punto de las 12:30. Ya está en el portal de Classroom la invitación para que ustedes hagan link. Espero si tienen alguna duda técnica, se acerquen al profesor Emanuel, él les dará razón para resolverla. Sí, técnica. Si no, de lo contrario, ahí yo estaré intentando vincular el portal de Classroom con la aplicación de Zoom para que todos estemos a más tardar 12:40 intentando ya llevar a buen puerto nuestra sesión. Entiendo que ustedes ya van a tener experiencia con otras asignaturas. La mía será la última hasta las 12:30. Bueno, que tengan un bonito día. Nos vemos mañana.